Siempre supe que mi madre mentía. No era una sospecha vaga, ni una intuición infantil. Era un hecho grabado a fuego en mi memoria, tan presente como el olor a lejía que siempre impregnaba su ropa. La habitación desolada del motel, con la pintura descascarada revelando capas de un pasado turbio, y una luz mortecina filtrándose por las cortinas sucias, iluminando el polvo danzante, y la cama deshecha donde mi madre, con los ojos enrojecidos, y la voz temblorosa, me prometió que volvería. Una promesa rota escrita en cada grieta de la pared. Me dejó con mis abuelos, y yo, Iker, supe instintivamente que no era un simple viaje de negocios. Iker creció a la sombra de las montañas de Asturias, un paisaje agreste y silencioso que contrastaba con el bullicio de la ciudad que anhelaba ver. Sus abuelos, gente de campo, curtida por el sol y el trabajo duro, le enseñaron a amar la tierra, a reconocer las setas venenosas y a ordeñar una vaca con la destreza de un veterano. Lo criaron con el cariño contenido y la disciplina férrea que caracterizaba a la gente de su generación. La ausencia de su madre, sin embargo, era un fantasma constante, un vacío que intentaban llenar con cuentos sobre sus bondades y la promesa vaga de un reencuentro futuro. A pesar del cariño de sus abuelos, Iker se sentía diferente. En el pueblo, con sus calles empedradas y sus vecinos que se conocían de toda la vida, era un forastero, marcado por la sombra de la madre ausente y la historia que nadie se atrevía a contarle entera. La escuela rural, con sus pupitres desgastados y el olor a tiza, se le antojaba una prisión. Sus compañeros hablaban de sus padres, de las vacaciones en la playa y de las meriendas con bollos caseros. Iker callaba, inventando historias sobre su madre, adornando la verdad con detalles que creía que la harían más presente, más real. Su refugio era la biblioteca municipal, un espacio pequeño pero rebosante de libros, donde se perdía entre mundos lejanos y personajes fascinantes. Soñaba con escapar de las montañas, con viajar a ciudades donde las luces nunca se apagaban y las historias se escribían en cada esquina. Deseaba con fervor descubrir la verdad sobre su madre, desentrañar el misterio de su partida y, quizás, encontrarla. Pero, sobre todo, anhelaba construir su propia identidad, liberándose del peso del pasado y de las expectativas del pueblo. Iker quería ser más que el hijo de la que se fue. Quería ser Iker, a secas, dueño de su propio destino. Iker cumplió los 18 años con la firme determinación de abandonar el pueblo al día siguiente. La Universidad de Oviedo era su billete de salida, una oportunidad para estudiar periodismo y, quizás, rastrear el paradero de su madre. Pero la noche anterior a su partida, su abuelo, don Ramiro, lo llamó al desván. El desván era un lugar prohibido, repleto de objetos olvidados, recuerdos empolvados y un olor a madera vieja que picaba en la nariz. La luz tenue de una bombilla colgante revelaba un espacio laberíntico, lleno de cajas apiladas y muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas durmientes. Don Ramiro, con el rostro grave y la mirada fija en el suelo, sacó una llave oxidada de su bolsillo. Siempre supe que este día llegaría, Iker, dijo con la voz ronca por el tabaco y los años. Tu abuela y yo te hemos protegido todo lo que hemos podido, pero es hora de que sepas la verdad. Con la llave, abrió un viejo arcón de madera, adornado con figuras talladas casi borradas por el tiempo. El interior estaba forrado con terciopelo rojo descolorido. De allí, don Ramiro extrajo una carpeta de cuero gastado, sujeta con un broche metálico. Esta carpeta perteneció a tu madre, Ana. Contiene documentos, fotografías, cosas que ella quería que supieras. Iker sintió un vuelco en el estómago. Su corazón latía con fuerza, amenazando con romperle el pecho. Tomó la carpeta con manos temblorosas. La abrió lentamente, revelando el contenido. Recortes de periódicos amarillentos, fotografías descoloridas, cartas escritas a mano con una caligrafía elegante y, lo más impactante, un documento oficial con el membrete de la policía y un nombre que nunca había oído antes, Víctor Santana. Los recortes de periódico hablaban de un asesinato, un hombre asesinado en circunstancias misteriosas en un hotel de la costa. Una de las fotografías mostraba a su madre, Ana, junto a un hombre de aspecto sombrío y mirada penetrante, presumiblemente Víctor Santana. Las cartas eran desgarradoras, llenas de amor y miedo, alusiones a secretos peligrosos y una promesa de proteger a su hijo a toda costa. El documento policial confirmaba lo que Iker siempre había sospechado. Su madre no se había ido por un simple viaje de negocios. Estaba involucrada en algo turbio, algo peligroso. Víctor Santana era el principal sospechoso del asesinato, y Ana, su madre, era la única testigo. ¿Por qué nunca me contaron esto?, preguntó Iker, con la voz ahogada por la incredulidad. Don Ramiro suspiró, con los ojos llenos de tristeza. Para protegerte, Iker, para que tuvieras una vida normal. Pero ahora que eres mayor, tienes derecho a saber la verdad. Y quizás puedas encontrarla. Iker cerró la carpeta con fuerza. El peso de la verdad lo aplastaba, pero también lo impulsaba a actuar.
Ya no se trataba solo de estudiar periodismo. Se trataba de encontrar a su madre, de descubrir la verdad detrás del asesinato de Víctor Santana, y de averiguar por qué su madre había vivido una vida de secretos y mentiras. Oviedo seguía siendo su destino, pero ahora su objetivo era mucho más ambicioso, mucho más peligroso. El billete de salida se había transformado en una búsqueda implacable. La respiración de Iker se había vuelto superficial, como si el aire del desván estuviera viciado, contaminado por la verdad que acababa de desenterrar. La imagen de su madre, joven y sonriente en una de las fotografías, contrastaba con la sombra de misterio que ahora la envolvía. Víctor Santana. El nombre resonaba en su cabeza como un eco siniestro. ¿Asesinato? ¿Su madre? ¿Una testigo? Todo era demasiado para asimilarlo en una sola noche. ¿Saben dónde está?, preguntó, su voz apenas un susurro. Don Ramiro negó con la cabeza. Desapareció poco después del asesinato. La policía la buscó, pero nunca la encontraron. Pensamos que lo mejor era dejarlo estar, que quizás había rehecho su vida en otro lugar. Iker sintió una punzada de decepción. ¿Rehecho su vida? ¿Con la conciencia tranquila después de haberle abandonado? Era difícil conciliar la imagen de la madre que había idealizado con la mujer envuelta en un torbellino de crímenes y secretos. Pasó la noche en vela, repasando los documentos una y otra vez. Cada recorte de periódico, cada fotografía, cada palabra escrita a mano, eran pistas, fragmentos de un rompecabezas que necesitaba armar. La carta más reciente, escrita poco antes de su desaparición, revelaba el miedo de su madre. Temía por su vida, temía por la de Iker. Advertía sobre hombres poderosos y secretos que debían permanecer ocultos. A la mañana siguiente, mientras su abuela le preparaba el desayuno, Iker sintió la mirada inquisitiva de don Ramiro. Había tomado una decisión. Voy a encontrarla, dijo con determinación, clavando la mirada en los ojos de su abuelo. Voy a descubrir la verdad. Don Ramiro asintió lentamente. Sabía que dirías eso. Ten cuidado, Iker. Hay gente que no quiere que esta historia salga a la luz. La partida a Oviedo fue agridulce. Por un lado, sentía la emoción de empezar una nueva vida, de perseguir sus sueños. Por otro, la angustia de dejar atrás a sus abuelos y la incertidumbre de enfrentarse a un pasado oscuro y peligroso. En el autobús, repasaba mentalmente la información de la carpeta. Víctor Santana, el hotel, la policía, necesitaba empezar por algún lado. Una vez instalado en la residencia de estudiantes, Iker se dedicó a investigar. La universidad le proporcionaba acceso a Internet y a bases de datos que no tenía en el pueblo. Buscó información sobre el asesinato, sobre Víctor Santana, sobre cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la desaparición de su madre. Pero cuanto más investigaba, más preguntas surgían. Los recortes de periódico eran escasos, la información fragmentada. Víctor Santana parecía ser una figura esquiva, sin apenas rastro en Internet. La policía había archivado el caso como, sin resolver. La frustración comenzaba a apoderarse de él. ¿Cómo iba a encontrar a su madre si ni siquiera tenía una pista sólida por dónde empezar? Decidió cambiar de enfoque. Si no podía encontrar información sobre el pasado, quizás podría encontrar información sobre el presente. Empezó a investigar a los policías que habían participado en la investigación original. Buscó sus nombres, sus trayectorias, sus posibles conexiones. Fue entonces cuando tropezó con algo interesante. Uno de los detectives, un tal inspector Gutiérrez, había sido apartado del caso poco después del asesinato. La razón oficial era mala conducta, pero Iker sospechaba que había algo más. Localizar al inspector Gutiérrez fue más difícil de lo que esperaba. Ya no estaba en la policía. Había desaparecido del mapa. Iker recurrió a sus compañeros de la universidad, a sus contactos en la facultad de periodismo. Necesitaba la ayuda de alguien que supiera moverse en los bajos fondos de la ciudad, alguien que pudiera encontrar a una aguja en un pajar. Finalmente, a través de un compañero que tenía contactos en el mundo del periodismo de investigación, consiguió un teléfono. Dicen que el viejo Gutiérrez se refugió en la costa, en un pueblo pesquero. Ya no es el mismo, pero quizás recuerde algo. Iker sintió una nueva esperanza. No se podía permitir un error. Viajó a la costa, al pequeño pueblo pesquero que le habían indicado. Encontró al inspector Gutiérrez en un bar destartalado, bebiendo solo en una mesa apartada. Era un hombre demacrado, con la mirada perdida y la barba descuidada. Iker se presentó y le mostró una foto de su madre. La reacción del inspector Gutiérrez fue inmediata. Sus ojos se abrieron de par en par y dejó caer el vaso que tenía en la mano. Ana, murmuró con voz temblorosa. La protegí, lo juro. Hice todo lo que pude. Iker sintió un escalofrío. ¿Qué era lo que había intentado proteger? ¿Y de quién? Estaba cada vez más cerca de la verdad, pero también sentía que se adentraba en un terreno peligroso. La promesa de encontrar a su madre se mezclaba con el temor de lo que pudiera descubrir.
La sombra de Víctor Santana, y de quienes lo protegían, se cernía sobre él, amenazando con engullirlo en un abismo de mentiras y traiciones. La decisión estaba tomada: seguir adelante, cueste lo que cueste. El inspector Gutiérrez, visiblemente afectado, se llevó una mano temblorosa a la cabeza. Demasiado tiempo, demasiadas pesadillas. Iker esperó pacientemente, ofreciéndole un vaso de agua. La confesión parecía inminente, pero el viejo policía se aferraba a la resistencia. Finalmente, Gutiérrez suspiró y lo invitó a sentarse. Ana era especial, tenía algo que muchos envidiaban, la verdad. Víctor Santana trabajaba para gente muy poderosa, gente que controla este país desde las sombras. Ana descubrió algo que no debía: un negocio sucio, corrupción a gran escala, un secreto que podía hundirlos a todos. Gutiérrez le contó a Iker sobre las presiones que recibió para cerrar el caso rápidamente, sobre las amenazas veladas y las ofertas de dinero para olvidarse de ciertas pistas. Le habló de cómo Ana le confió documentos cruciales, pruebas irrefutables que comprometían a altos cargos del gobierno y empresarios influyentes. Intenté protegerla, la escondí, le conseguí una identidad falsa, pero era demasiado tarde. Sabían que tenía la información. La querían muerta. ¿Pero por qué la sacaron del caso?, preguntó Iker, sintiendo la rabia bullir en su interior. Porque me negué a colaborar. Me acusaron de corrupción, me apartaron y me dejaron solo. Ana desapareció poco después. Nunca supe qué le pasó. El silencio se apoderó del bar. Iker asimilaba la información, el rompecabezas empezaba a encajar, pero la pieza central, el paradero de su madre, seguía faltando. Estaba a punto de preguntarle a Gutiérrez si conocía algún posible lugar donde Ana podría haberse refugiado, cuando el sonido de una puerta abriéndose lo interrumpió. Dos hombres vestidos con trajes oscuros entraron en el bar. Sus rostros eran inexpresivos, sus ojos escrutadores. Uno de ellos se acercó a la barra y pidió un par de cervezas. El otro se quedó cerca de la puerta, observando la escena. Iker sintió un escalofrío. La tensión en el ambiente era palpable. Tenía la sensación de que aquellos hombres no estaban allí por casualidad. Gutiérrez lo miró con terror en los ojos. Vete, Iker, vete ahora, te están buscando. Antes de que Iker pudiera reaccionar, uno de los hombres, el que había pedido las cervezas, se acercó a su mesa. Inspector Gutiérrez, ¿cuánto tiempo? Parece que está en buena compañía. El hombre sacó una pistola con silenciador de debajo de la chaqueta. Gutiérrez se encogió en su silla, cerrando los ojos. Iker reaccionó por instinto, se levantó de la mesa y empujó al inspector Gutiérrez hacia el suelo. El disparo resonó en el bar, pero la bala, por fortuna, falló su objetivo y se incrustó en la pared. La confusión reinó. Iker corrió hacia la salida, mientras los hombres armados lo perseguían. Logró salir del bar y se internó en las estrechas calles del pueblo pesquero. Sabía que no podía quedarse allí. Estaba en peligro, y también lo estaba el inspector Gutiérrez. Mientras corría, Iker revisaba rápidamente la información que había recopilado. Víctor Santana, la corrupción, los poderosos que controlaban el país. Y ahora, dos hombres armados que lo estaban persiguiendo. Había desenterrado algo peligroso, algo que alguien no quería que saliera a la luz. Llegó a la estación de autobuses justo a tiempo para subir al último autobús que salía hacia Oviedo. Durante el trayecto, sintió el peso de la verdad sobre sus hombros. Sabía que no podía confiar en nadie. Tenía que seguir solo, pero ahora con una nueva perspectiva. La universidad, el periodismo, todo eso había pasado a un segundo plano. La búsqueda de su madre se había convertido en una lucha por su supervivencia. Al llegar a Oviedo, Iker evitó la residencia de estudiantes. Sabía que lo estarían vigilando. Buscó un motel barato en las afueras de la ciudad y se registró con un nombre falso. Esa noche, repasó los documentos de su madre, buscando una nueva pista, algo que hubiera pasado por alto. Entonces, lo vio. En la esquina inferior de una de las fotografías, una foto borrosa de su madre junto a Víctor Santana en un yate, había un pequeño símbolo grabado en la madera. Era un símbolo que le resultaba familiar. Lo había visto antes, en la biblioteca municipal de su pueblo. Recordó un viejo libro sobre la historia de las familias nobles de Asturias. En una de las páginas, había una imagen de un escudo de armas con ese mismo símbolo. El escudo pertenecía a la familia Mendoza, una de las familias más ricas y poderosas de la región. Iker sintió un vuelco en el corazón. ¿Qué conexión podía tener su madre con la familia Mendoza? ¿Estaban ellos detrás de la muerte de Víctor Santana y la desaparición de Ana? Tenía una nueva pista, una nueva dirección, pero sabía que acercarse a los Mendoza sería extremadamente peligroso. Estaba solo, sin recursos y con dos hombres armados pisándole los talones. Sin embargo, no se rendiría. Por su madre, por la verdad, estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Regresaría a su pueblo, a la biblioteca municipal,
y desenterraría los secretos de la familia Mendoza. La caza había comenzado. La fría luz del amanecer encontró a Iker de nuevo en el autobús, rumbo a su pueblo. El corazón le martilleaba en el pecho, mezclando la esperanza con el miedo. La idea de enfrentarse a los Mendoza, una familia con tanto poder, le helaba la sangre, pero la posibilidad de encontrar respuestas sobre su madre le impulsaba a seguir adelante. Llegó al pueblo a mediodía. Las calles empedradas parecían aún más estrechas, la mirada de los vecinos, aún más inquisitiva. Se dirigió directamente a la biblioteca municipal. La bibliotecaria, doña Elena, una mujer amable y de rostro arrugado, lo saludó con una sonrisa. Iker, qué alegría verte por aquí. ¿De vuelta por vacaciones? En realidad, doña Elena, estoy buscando un libro sobre la historia de las familias nobles de Asturias. Doña Elena lo condujo hasta una estantería polvorienta. Aquí lo tienes. Es un poco antiguo, pero tiene información muy interesante. Iker tomó el libro con manos temblorosas y se sentó en una mesa apartada. Buscó el escudo de armas que había visto en la fotografía. Allí estaba, el escudo de los Mendoza, con el mismo símbolo grabado en la madera del yate. Bajo el escudo, un texto describía la historia de la familia, sus negocios, sus influencias. No encontró nada directamente relacionado con su madre o Víctor Santana, pero una línea le llamó la atención. La familia Mendoza siempre ha protegido sus secretos con celo, recurriendo a métodos discretos y eficaces para mantener su honor intacto. Iker cerró el libro y respiró hondo. Estaba claro que los Mendoza estaban involucrados. Pero ¿cómo demostrarlo? Necesitaba pruebas, algo que conectara directamente a la familia con el asesinato y la desaparición de su madre. Una idea surgió en su mente. Recordó que la biblioteca tenía un archivo con fotografías antiguas del pueblo. Quizás allí encontraría algo. Le pidió a doña Elena acceso al archivo. Lo siento, Iker, pero el archivo está cerrado al público. Solo se permite la entrada a investigadores con autorización. Iker no se rindió, explicó su situación, le contó a doña Elena la verdad sobre su madre y el asesinato. La bibliotecaria, conmovida por su historia, aceptó ayudarlo. Te dejaré entrar al archivo, Iker. Pero ten mucho cuidado, si alguien se entera, podríamos meternos en problemas. En el archivo, Iker rebuscó entre cientos de fotografías amarillentas. Pasó horas revisando imágenes de fiestas, bodas, inauguraciones. Hasta que finalmente, lo encontró. Una fotografía de la década de los 90, tomada en una fiesta en la mansión de los Mendoza, mostraba a su madre, Ana, con una copa en la mano, hablando con un hombre mayor de aspecto distinguido. El hombre llevaba un anillo con el escudo de armas de los Mendoza. Era don Rafael Mendoza, el patriarca de la familia. Iker sintió un escalofrío. Tenía la prueba que necesitaba. Su madre conocía a don Rafael Mendoza. Pero ¿qué relación tenían? ¿Qué secretos compartían? De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se giró y vio a uno de los hombres que lo había perseguido en la costa. El hombre le apuntaba con una pistola con silenciador. Hemos estado buscándote, Iker. Don Rafael quiere verte. Dice que tienes algo que le pertenece. Iker sabía que estaba atrapado. No tenía escapatoria. Don Rafael Mendoza lo estaba esperando. Y sabía que su vida corría peligro. ¿Qué le hiciste a mi madre? Preguntó con rabia. El hombre sonrió con frialdad. Tu madre sabía demasiado. Y la gente que sabe demasiado, termina desapareciendo. En ese momento, la puerta del archivo se abrió de golpe. Doña Elena, armada con un viejo revólver que había encontrado en el desván de su casa, apuntó al hombre. Déjalo en paz, gritó la bibliotecaria. El hombre vaciló por un instante. Iker aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre él. Forcejearon, la pistola cayó al suelo. En la lucha, el hombre golpeó a Iker en la cabeza con la culata de la pistola. Iker cayó inconsciente. Cuando despertó, estaba atado a una silla en una habitación oscura. Frente a él, sentado en un sillón de cuero, estaba don Rafael Mendoza. Bienvenido, Iker, dijo el patriarca con una sonrisa amable. Sé que tienes muchas preguntas. Y estoy dispuesto a responderlas. Pero antes, necesito que me devuelvas algo que me pertenece, las pruebas que tu madre guardaba. La batalla final había comenzado. Iker sabía que su vida dependía de cómo jugara sus cartas. Había llegado al corazón de la conspiración, al lugar donde se ocultaban los secretos más oscuros de la familia Mendoza. Estaba solo, herido y a merced de sus enemigos. Pero no se rendiría. Por su madre, por la verdad, estaba dispuesto a luchar hasta el final. Iker, con la cabeza palpitante, escupió sangre y miró fijamente a don Rafael Mendoza. Nunca te daré nada, la verdad saldrá a la luz. Mendoza sonrió con tristeza. Qué lástima, tenías potencial, podrías haber sido parte de esto. Pero has elegido el camino equivocado. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta se abrió de golpe. Una figura familiar apareció en el umbral, el inspector Gutiérrez, acompañado de varios agentes de policía.
Se acabó, Mendoza, gritó Gutiérrez con voz firme. Estás arrestado por el asesinato de Víctor Santana y por la desaparición de Ana Blanco. Resultó que Gutiérrez, después del ataque en el bar, había contactado a las autoridades con la información que Iker le había proporcionado. La policía había estado siguiendo a Iker, esperando el momento oportuno para intervenir. La red de corrupción de los Mendoza se desmoronó. Las pruebas que Ana había guardado finalmente salieron a la luz, revelando años de negocios sucios, tráfico de influencias y asesinatos. Don Rafael Mendoza fue condenado a cadena perpetua, junto con varios de sus cómplices. Pero el paradero de Ana seguía siendo un misterio. A pesar de la investigación exhaustiva, su cuerpo nunca fue encontrado. Iker se aferró a la esperanza de que estuviera viva, en algún lugar, protegida bajo una nueva identidad. Después del juicio, Iker regresó a Oviedo. Dejó la carrera de periodismo, sentía que el mundo que había visto era demasiado oscuro para reportar objetivamente. En cambio, estudió Derecho Penal, decidido a luchar contra la corrupción y la injusticia desde dentro del sistema. Nunca olvidó a su madre. Cada año, en el aniversario de su desaparición, regresaba a su pueblo y visitaba la biblioteca municipal, agradeciendo a doña Elena su valentía y su ayuda. A veces, soñaba con ella, con su sonrisa y su promesa rota. Iker aprendió que la verdad tiene un precio, y que a veces, la justicia tarda en llegar. Pero también aprendió que la perseverancia, la valentía y el amor pueden ser armas poderosas contra la oscuridad. Aunque el pasado siempre lo acompañaría, Iker miraba hacia el futuro con la esperanza de construir un mundo más justo y transparente, un mundo donde nadie tenga que desaparecer por conocer la verdad. Años después, Iker, ya abogado, visitaba a menudo el desván de sus abuelos. El olor a madera vieja ya no le asustaba, sino que le recordaba a la noche en que su vida cambió para siempre. Tomaba la carpeta de cuero y la abría, deteniéndose en la foto de su madre. Nunca supo si Ana seguía viva, pero su legado, su lucha por la verdad, vivía en él. El miedo a ser el hijo de la que se fue, se había transformado en orgullo. Ahora era Iker, el hijo de Ana, el que luchaba por la justicia, llevando su nombre como un estandarte en cada juicio, en cada defensa. Sabía que, en algún lugar, ella estaría orgullosa. Su partida, por dolorosa que fuera, le había dado un propósito, una misión. Honrar su memoria y construir un mundo donde la verdad siempre encontrara su camino, sin importar el precio.